Bueno, nosotros no sé si es un ámbito de actuación de la federación el intentar conseguir que la mayor parte de chavales, de jóvenes o que los máximos posibles se incorporen a nuestro deporte. No sé si es eso en concreto, no sé si la federación se encarga solamente un poco más de lo que son las competiciones. Mira, te voy a explicar. Nosotros, lo que te decía al principio, ¿no? Las leyes son las que son y hay que cumplirlas. Y si no, si tienes capacidad para ello, pues cámbialas. Entonces, en nuestro país se autoorganizó a través de la Constitución de una forma muy clara. Es decir, hay un Estado y luego hay unas comunidades autónomas. A través de los diferentes estatutos, que son leyes orgánicas, que se han ido aprobando, se han ido determinando las competencias que tiene cada uno. El Estado tiene las que tiene y las comunidades autónomas tienen las que tienen. Y a través de eso, y concretamente en el deporte, nacieron las federaciones autonómicas con sus competencias. O sea, lo que es el deporte, que está transferido al 100% en las 17 autonomías más las 2 ciudades autónomas, el deporte está transferido al 100%, como digo, por lo tanto, la actividad deportiva de cada zona pertenece, la competencia, al estamento de la administración correspondiente, aquí una consejería, en otros sitios es una dirección general, y a la federación correspondiente. Aquí, por ejemplo, en fútbol, pues es la federación de fútbol la que determina otra cosa es el fútbol profesional, pero el deportivo es el deportivo, y la Federación de Pesca lo mismo. Entonces, lo que hace la Federación Española, aunque tenga las competencias que tiene, precisamente por convicción, no por imposición, sino por convicción, hace de coordinación de todo esto, porque las propias federaciones autonómicas así también lo quieren. No se puede imponer, pero sí sé esto. Esta pregunta te realizará previa, porque se supone que queremos fomentar el deporte entre los chavales en general, todos los que sentimos pasión por esto de la pesca. A nivel de incorporarse a la pesca, ya no tanto como competición o demás, pues todo lo máximo posible. Y luego, a nivel de competición en cuanto a chavales, el único cambio que ha habido en la última asamblea, que lo conozco de palabra porque ni se publica en la web ni podemos acceder a ello, es que se ha quitado una de las competiciones, que era un selectivo, con lo cual los chavales solo pescan sus competiciones a nivel regional o provincial, su selectivo. Había una liguilla para designar los que iban al mundial. No se ha quitado el selectivo. ¿Y queda el campeonato de España? No, pero lo que pasa es que el selectivo, y perdona que te interrumpa, por la situación real, no es la que nosotros quisiéramos, pero es la que es, que afecta a los países de todo el mundo y también, por supuesto, a nuestro deporte. Lo que se ha hecho es no quitar el selectivo, sino juntarlo. Vale. ¿No? Una competición menos, un día que pescan menos los chavales, claro, una experiencia menos que tienen los chavales. Yo, mira, por ejemplo, los chavales muy de agua... desacuerdo, eso es seguro, sí, ya lo sé. La inmensa mayoría. Una de esas decisiones que te he dicho antes que hay que tomar, se entiendan o no, porque el que tiene la visión global, que es la Junta Directiva, la Comisión Delegada y la Asamblea, lo ha aprobado porque tiene la visión global y sabe que te guste o no te guste, lo hacemos así o tenemos problema de desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué he dicho yo? Por ejemplo, otro día en Castro Nuño, me vinieron muchos pescadores jóvenes, el propio comité y algún padre que también es pescador, y me dijeron, pero es que si a nosotros no nos importaría nada contribuir con tal de que esa competición no se haga conjunta, sino que se haga aparte. Y yo dije, muy bien, hacerme la propuesta, automáticamente estoy de acuerdo. Pero yo lo que no voy a hacer, creo, que por lo menos es mi opinión, lo que no voy a hacer es, porque no haya dinero y habiendo la posibilidad de hacer la clasificación en una sola competición, 2 clasificaciones, la de España y el selectivo, porque no haya dinero no voy a decir, hey, pagároslo vosotros, porque yo lo que tengo que intentar es lo contrario, lo que tengo que intentar es que cada vez tenga que pagar menos el pescador. Entonces, mal iríamos si empiezo por ahí. Ahora, si me lo piden porque creen que es mejor para ellos, yo no tengo ningún inconveniente. Y en el mismo momento, como dije en la asamblea, esto que se está haciendo ahora es provisional, y en el mismo momento en que este problema general que nos afecta a nosotros, pero afecta a tantas otras instituciones, se solucione o mejore, automáticamente volveremos por el otro camino y seguiremos profundizando en la línea de que cada vez el pescador tenga que hacer menos contribución. Y bueno, pues ya lo último referente a la organización federativa, sobre todo, o por ejemplo en el caso concreto del Mundial, pues nosotros tenemos algunas propuestas, entendemos que alguna puede ser crítica, y es a nivel organizativo, federativo, cómo se está gestionando este campeonato del mundo. Nos llama la atención entre ellos la ausencia de walkie-talkies cuando las otras selecciones lo tienen. Sabemos que existen porque los hemos visto en otros mundiales, no por otra cosa, a lo mejor se los han pedido a alguien, no lo sé, pero en este mundial no lo tenemos.
Mira, en cuanto a este punto no te puedo decir nada todavía porque, como te he dicho antes, no sé si a ti o a la televisión española, pero vaya, me parece que también a ti, ayer hubo un problema importante de informática con la Federación Internacional y yo estuve toda la mañana intentándolo solucionar y al final tuve la suerte de poderlo solucionar porque resulta que, aunque yo soy catalán, tengo un primo aquí en Mérida y me dio todo el equipamiento habido y por haber para que se pudiera solucionar y solucionado. Por lo tanto, ayer no pude ni pisar este escenario. Es igual, en el día de hoy nos pasa exactamente el mismo problema. Sí, pero claro, yo todavía, entre la televisión y vosotros, de los no sé cuánto tiempo llevo aquí, he estado 5 minutos viendo pescar, que es lo que a mí me gusta, y pescar más, claro, y de otro tengo mi obligación, que es contribuir a que todo esto pues se aclare, se sepa, se mejore, etcétera, y se difunda. Por lo tanto, estoy ahora cumpliendo con mi obligación, aunque me gustaría estar en el otro lado igual que a ti seguro. Pero también estás cumpliendo con tu obligación, porque te has tomado esto muy en serio, como yo agradezco además, y creo que es lo importante. Pero a nivel que ahora no te puedo decir más, pero en el informe lo tendré. En cuanto a los walkie-talkies, desconozco, porque es verdad que hay. Y además me consta que la Federación Extremeña tiene, y que la Federación de Castilla-La Mancha también tiene. Igual, por la precipitación de la organización en el cambio de escenario, pues uno pensaba que lo traería el otro, y es lo que te decía antes, de que el protocolo este que quiero elaborar, porque no hay nada peor que no sepa cada uno cuál es su única obligación, y no estar para nada más, porque si uno tiene diferentes obligaciones hay la confusión y el problema viene seguro. En cuanto a nivel también federativo, deportivo, pues si vemos a todos los pescadores españoles, nos da la sensación y tenemos la certeza que están solos, sean solos. Los federativos están al lado, están por aquí, ahí los tenemos. Viendo la entrevista, no está nadie detrás de cada pescador, nadie controla cada zona. He estado detrás de Curro y tenía al capitán. He estado detrás de Tura y tenía a un miembro de la organización y además un miembro de su club. Y no estaba más porque me he tenido que parar aquí. Sí, bueno, pues si lo ves, y yo te recomiendo que mires, si puedes, la labor de los capitanes ingleses. Sí, también hay que ver el presupuesto de los ingleses. Tenemos a Simón Parra, tenemos a Fuentes, tenemos por aquí, los pescadores están aquí, estamos en horario de competición, no me lo invento, de verdad que eso no es una crítica gratuita, a mí me gustaría cambiarlo, de verdad. No, si todo esto lo sabré. Ahora me lo estás diciendo tú y yo no lo puedo ¿Y lo estás viendo? No lo dudo, pero también seguro que ha habido otros momentos que han estado. Entonces también son personas que necesitan tomarse un agua o lo que sea, ¿no? Ellos están tomando un agua o lo que sea, efectivamente. Su nivel de organización será el que sea, que seguramente sea muy bueno. El nivel de pesca... Siempre todo es mejorable. Evidentemente, pues puede ser mejor o peor. Hay una persona, un pescador reserva, que no puede hacer a los box para recomendar a los pescadores o comentar impresiones porque no tiene peto para pasar, porque, entre otras cosas, alguno de los delegados no le ha cedido el peto, que le ha dicho: el peto es mío, tú aquí no puedes entrar. Nosotros creemos que eso... ¿Me permites que te diga una cosa? Sí. A ver, yo ya te he dicho antes que soy de los que se cree lo que dice, porque si no, no lo digo. Sí. Y yo dije, antes de las elecciones, el día de la elección y todas y cada una de las asambleas y juntas directivas que se han desarrollado desde entonces, que mi principio fundamental es dar autonomía a los comités, porque son los que conocen mejor su sector, y buscar el resultado, y cuando no hay resultado se cambia. Sí, entonces, mientras ha pasado 1 año y medio y yo solamente he podido evaluar de momento medio año, ahora evaluaré en otro año entero. Depende de cómo haya ido, yo puedo intervenir o no, puedo cambiar o no, y será mi responsabilidad, pero yo lo que no voy es a desautorizar a los comités, porque si desautorizo a los comités, automáticamente se pierde el sentido de la responsabilidad piramidal, que es fundamental en una institución. Tú has dicho antes que hay que crecer de abajo arriba, y me he quedado sin contestarte y estoy totalmente de acuerdo. Precisamente por eso propuse lo que propuse, y te lo he dicho en la Junta Directiva última, pero es que además puse ese ejemplo piramidal. Esto es como una pirámide, una gran base que son los pescadores, luego vienen los clubs, luego vienen las federaciones territoriales, en el vértice está la Federación Española y la Internacional. Si se crece estirando por arriba, se adelgaza la base y se convierte este edificio figurado en frágil. Lo que hay que hacer es crecer desde la base para que empuje el vértice y crezca toda la pirámide con la base sólida, y entonces es más difícil destruir. Por eso te decía antes lo del espíritu colectivo. Y eso sí que es muy importante que lo digáis los medios, porque sin los medios es muy difícil llegar a todos los pescadores.